Recientemente en el país hubo una polémica relacionada con la reforma educativa. Hubo inclusive estados que se negaron a recibir los libros de texto en el inicio del ciclo escolar. Hoy, a algunos meses de ese inicio del ciclo escolar y ya con la reforma educativa aprobada, hay algunas cosas que han sucedido, buenas, malas, regulares, pero la reforma, por así decirlo, está caminando en las escuelas públicas e intentando caminar en las escuelas privadas. Y hoy vamos a hablar de ese tema. Está con nosotros Teresa de Alba, directora del Colegio de Tamaulipas. En 20 segundos, comentamos. De viva voz. Gracias por seguir aquí, Tere. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, porque independientemente de que ya está caminando este ciclo escolar con la reforma educativa nueva, independientemente que ya muchos estados que se negaban a recibir los libros de texto que otorga la Secretaría de Educación Pública, ya digamos que ya los están ejecutando. Hay muchos temas que me gustaría platicar contigo y que lo compartieras con nuestro auditorio, pero antes me gustaría que nos dijeras quién es Tere de Alba. Platícanos. Híjole, Tere de Alba. Tere de Alba, una persona que nació y se crió dentro del ámbito educativo. Definitivo. Definitivamente, o sea, mi abuelo, mis tíos, yo y ahora mi hija y mi nuera también están en ese ámbito. Entonces, Tere de Alba, desde que terminé la secundaria me fui a estudiar a Saltillo, Coahuila, a la Normal, donde estudiaron mis tías, donde estudió mi mamá, para maestras, y de ahí ha sido pura educación. Pura educación. Tú inicias ahora sí, tu ciclo de directora del Colegio de Tamaulipas en Reynosa, Tamaulipas, hace aproximadamente, ¿qué? ¿10 años, 15 años? Como 10, 15 años, sí. 15 años. 15 años. ¿Cómo era la educación? Y vamos a hacer un comparativo. Porque estamos hablando de un colegio de casi 80 años, Tere. ¿Cómo era la educación en el colegio comparado con la educación que se daba de manera pública en ese tiempo? En ese tiempo, el colegio, bueno, dime cuál tiempo. Cuando yo llegué al colegio Hace como 10 años, directora, sí. como 15 años, había reforma tras reforma. O sea, el sistema educativo, la Secretaría de Educación Pública, cada presidente trae su reforma. Eso es sabido por todo el mundo. Pero las reformas entran paulatinamente, entran a primer año, segundo año de primaria, y se van, y al siguiente año, tercero, cuarto, quinto, y así entran las reformas. Así era como entraban. Históricamente. Esta es la excepción, la que tenemos en este tiempo es la excepción, pero ha habido muchas reformas muy buenas, siempre algo traen que aportar, y nada es blanco y negro, o sea, todo tiene positivo y negativo, y entonces afortunadamente los maestros toman lo bueno de cada cosa, no sueltan lo bueno del anterior, lo van engranando y hacen muy buen trabajo los maestros públicos y privados. Sin duda alguna. A mí me queda claro, Tere, que los maestros de la educación en México están por encima de las reformas, por encima de las nomenclaturas, inclusive por encima de quién está presidiendo o dirigiendo la Secretaría de Educación Pública, porque son los maestros los que verdaderamente palpan el sentir tanto de los padres de familia como de los alumnos. Veo en muchos casos, porque hemos platicado con maestros, y veo en muchos casos
maestros que aunque dicen, me resisto a la reforma, están haciendo el trabajo, como dices tú. A ver, de lo que tenemos, ¿cómo puedo engranarlo en esta nueva reforma, en esta nueva manera de educar, en esta nueva escuela mexicana? ¿Y cómo puedo hacer que el niño se adapte a este nuevo concepto? Porque simplemente hablando del tema de las matemáticas, de las expresiones matemáticas, obviamente el maestro se tiene que adaptar para enseñar matemáticas a cómo pide esta nueva reforma, esta nueva forma de educar. ¿Cómo pide llevarle la información a los niños? Es sin duda el maestro el punto focal en donde se deberían de descansar las reformas. Ese es mi punto de vista, no sé tú. Mira, anteriormente cuando yo estudié la normal, nos enseñaban a los maestros cómo enseñar, técnicas para enseñar. Yo conozco, por ejemplo, diferentes métodos de cómo enseñar a leer a un niño. El método global de análisis estructural, el método silábico, hay muchos métodos para enseñar a un niño a leer y a escribir. Y antes nos enseñaban eso. Pedagogos estudiando y actualizan esos métodos o surgen nuevos métodos para enseñar a los niños a leer y a escribir. Actualmente a los maestros en formación no les dicen cómo enseñar a leer y a escribir. No. Ni en los libros dice cómo enseñar a leer y a escribir. Ni hay una técnica, no hay un método, no hay nada. Esto se va pasando de generación en generación. Los planes y programas de las normales no dice cómo enseñar a leer y a escribir a un niño. Lo básico, mucho menos cómo enseñar las operaciones básicas a los niños. Sí dice, tienes que entrar al tema que el niño primero lo toque, sepa, y concreto. Y de ahí va pasando a lo abstracto, a un número, a un algoritmo, a 2 más 2 como una operación. Pero primero, junto 2 fichitas, una y una, 2, 1, 2, y el concepto en sí, todo eso sí te lo enseñan, pero a la hora de decir cómo va a restar, llevamos 1, las decenas, las centenas, eso ya no viene en los libros. O sea, no viene, ¿cómo enseñar? Los cambios se han estructurado o se han manejado desde la forma en la que se forman los maestros. Desde ahí, es muy diferente. Entonces, no está mal, porque mi experiencia me dice que no hay un método único infalible y único, infalible. Sí. Todos son buenos, hay niños que aprenden de una manera, otros niños de otro, y no me voy a adaptar a cada niño porque es imposible un maestro de escuela pública que tiene 40 niños a ver cómo aprende uno y a ver cómo aprende otro, y no va a poder atender particularmente a cada uno. Pero les pone diferentes maneras y eventualmente el niño va a aprender. Claro que lo va a aprender. Con maestro, sin maestro y a pesar del maestro. Más fácil con un maestro, claro, y con un método adecuado. Pero la educación actualmente está muy... A ver cómo le haces. De plano. A ver cómo le haces. Y esa es la educación para los maestros. Así es. Es muy difícil para ellos, muy difícil para ellos. Perdón, hablabas de la nueva escuela mexicana, se llama así, los nuevos planes y programas de la SEP, que tienen muchas cosas buenas, claro que tienen muchas cosas buenas. Es educación a base de proyectos. Educación a base de proyectos es genial. No es nuevo, tiene muchos años. Sí. Pero es genial, es buenísima. Pero para yo realizar un proyecto, niño que va a realizar un proyecto, necesita conocimientos para aplicarlos en el proyecto. Sin duda. Eso es lo que le falta a la reforma. A la reforma. Los conocimientos no están, nomás a los proyectos, a ver cómo. ¿Cómo vamos? Bueno, es muy difícil hablar de cómo vamos a recibir a las generaciones futuras en el tema de
de lo que obtuvieron en esta temporada de reforma educativa, cómo vamos a recibir a nuestros estudiantes en los próximos 10, 15 años. Pero hoy estamos recibiendo los estudiantes o estamos viendo los resultados de los estudiantes que entraron a la escuela hace 15, 20 años. Y lo que veo es que hay jóvenes muy creativos, hay jóvenes muy dedicados, que hay jóvenes muy apostándole mucho a su desarrollo personal, que hay jóvenes que siguen estudiando, porque ahora las necesidades básicas ya no son tener preparatoria y luego la universidad, ahora tienes que tener la maestría y tienes que tener el doctorado y tienes que tener varias maestrías, sí, varias maestrías y preparaciones adicionales que te permitan desarrollarte en tu vida. Para mí eso es perfecto y es ideal. Estamos viendo ese resultado. ¿Cómo ves los próximos 10 años a partir de esta nueva escuela mexicana? Mira, no creo que nos vaya a ir tan mal. Los seres humanos tenemos la capacidad de aprender y somos curiosos por naturaleza y aprendemos de cualquier manera y afortunadamente tenemos toda la información en la mano. Sí, es cierto. Entonces, nada más el que no quiere aprender no va a aprender. El asunto, Tere, y eso es muy cierto, es cierto. Tienes la manera de tener en tus manos toda la información del mundo, hoy además con la inteligencia artificial, hoy además con todas las, digamos, herramientas que tienes a la mano, una computadora, una tableta, un celular. Por todos lados tú puedes, al final de cuentas, obtener información para tu formación. ¿Cómo aplicar? La cuestión El asunto es cómo lo vas a aplicar. Volvemos otra vez al tema de, sí, está muy bien la educación con proyectos, pero el tema es cómo vas a aplicarlos o cómo los vas a desarrollar si no tienes el conocimiento básico. Ahí es donde entra la ética, la moral, la educación de casa o educación de ética, con ética y con moral, o sea... Sí, además, ¿cómo puedes construir un modelo matemático sin tener los principios de las matemáticas? Es decir, ¿cómo puedes tener un pensamiento matemático, por ejemplo, para desarrollar una aplicación o para desarrollar simplemente una ecuación simple? ¿Cómo puedes encontrar el pensamiento matemático si no lo tienes bien formado desde tu primaria, tu secundaria, aún con todas las herramientas? Es difícil, hay una brecha e insisto, se va abriendo más. Así como la escuela pública y la escuela privada ya había una brecha muy grande, ahora se va a abrir muchísimo más y entonces van a tener más ventaja todos estos niños que están en escuela privada. Triste porque en nuestro país alrededor del 12% son los niños que están en escuela privada, o sea, son bien poquitos, ¿sí? Son bien poquitos, la gran mayoría se le va a dificultar más, pero también con el conocimiento que tenemos en inteligencia artificial, en cualquier medio de internet, es tan sencillo manejarla, ya los algoritmos, no tienes que hacer algoritmos para inventar algo, ya nada más es un cubo con el otro, copia y pega, y tu creatividad te hace hacer cosas maravillosas. Pero entonces me están haciendo más perezosos mentalmente a unos niños, pero unos poquitos, unos cuantos, son los que están creando todo esto para que sean más perezosos los otros. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Pero hay brillantez acá también. Entonces, no me mortifico de que sean perezosos estos porque hay quien está trabajando por esos perezosos. ¿Me explico? Sí, es correcto. Entonces, todo tiene un balance. Todo va bien. No tengamos que apanicarnos, no tengamos que decir... pobres muchachos, pobres niños de las nuevas generaciones. No, al contrario, ¿cómo nos hubiera encantado a ti y a mí tener todo lo que ellos tienen a la mano? ¿Dónde hubiéramos estado ahorita? Si así, míranos dónde estamos. Tengo amigos de mi edad que no saben prender una computadora, Tere.
Oye, peor te la cuento. Digo, aún con toda la tecnología a la mano y con todo lo que nos pueden enseñar Y hoy todo las lo fácil que inteligencias es ahora. artificiales, lo fácil que es abrir un teléfono, una aplicación y conectarte con el mundo entero. Tengo amigos que hoy no pueden, amigos míos de mi edad, que no pueden prender una computadora. Bueno, y que de hecho, volvemos. cuando nos creamos en la primaria no teníamos acceso a una computadora. Pero ¿qué te permite prender una computadora y entenderle la computadora? ¿Qué es? El pensamiento No es la lógico. edad. No, y no, no no, es la no. edad, ¿eh? Es el pensamiento lógico que aprendiste en la secundaria, que aprendiste en la primaria, que aprendiste en la preparatoria, porque existían esas herramientas de educación que te permitieron analizar el producto y sacarle las ventajas Y a que ver ese cómo. producto te Y si te- le hago te da. así, y Es si le hago correcto. así, y entonces así, prueba y error, Es y prueba y correcto. error hasta que me sale, porque me sale. Es correcto, es Eso correcto. lo van a hacer nuestros niños, no hay que tener mucho miedo. Lo que sí es, tenemos como adultos la obligación de formar a estas personitas que están en formación, cuando están desde que nacen hasta los 15 años, es formación nada más. Ujú, Más que conocimientos, es formación. ujú. Y es nuestra responsabilidad, ahí sí, la ética, la moral, los valores, la disciplina. Vas a la escuela, no es opción, es que hoy no tengo ganas de ir a la escuela, Ujú. no es opción. ¿A ti te preguntaron tus papás si querías ir a la escuela alguna vez? No, Vas porque vas. no, a mí me enseñaron que había que cumplir con las obligaciones y mi obligación como niño era ir a la escuela. Punto final. Punto final. Y no había con que si llovió, si no llovió, si hay lodo, porque pues acuérdate que antes tenías que caminar por una calle lodosa. Soquete. Si hay lodo, si está lloviendo, si hace frío, hay que ir a la escuela. Si tenías zapatos, si no tenías, como fuera, tu obligación era ir a la escuela. Ir a la escuela no es opción. No es opción, no era opcional. Ahora Los niños mandan, es que no quiero ir, es que estoy estresado, es que un niño me dijo, me tienes harto. hace días escuché un niño, Tere, y te lo platico de manera anecdótica. Estaba en un restaurante y en la mesa de al lado estaban una niña, un niño y dos papás jóvenes. Y un niño le dice a su mamá, mamá, tengo ansiedad. Y me quedé pensando, ¿realmente reconoce el sentimiento de la Identificará, ansiedad? ¿verdad? ¿Identifica la ansiedad o escuchó la palabra de sus padres y está repitiendo un patrón de conducta adquirido de su padre o de su madre? El concepto de la ansiedad no es apta para niños, por así decirlo, o yo no entiendo ¿Qué cómo será el niño- motivo que le hizo sentir ansiedad? Mira, posiblemente pueda tener ansiedad, pero no tenemos que ser niños débiles. Probablemente tenía ansiedad. Hoy se- Probablemente. Sí, Te tienes que sobreponer. Bueno, mijito, haz esto, haz este ejercicio, hazlo. Ya. No nos vamos a acostar a relamernos las heridas, es que tengo ansiedad y tengo... No, ponte a hacer algo, ponte a jugar, arregla tus cajones. Yo le decía a mi mamá, oye mamá, estoy aburrida, yo era muy inquieta. Estoy bien aburrida. Ay, qué bueno, hijita, mira, sacas todos los cajones de esa cajonera, doblas todo y lo vuelves a poner. Ay, no. Bueno, entonces no me digas que estás aburrida. Sí. Búscate algo que hacer. Sí. El niño aburrido es más creativo, ujú, es correcto. porque encuentra qué hacer. ¿Sí me Encuentra qué explico? hacer. Ahora, digo, a mí me gusta mucho el modelo educativo que tienes tú en tu escuela. Me encanta. Ay, muchas gracias. Por la individualidad de los niños, por la forma en la que los están educando. Me gusta mucho que lleven el inglés como segunda lengua y como parte de la educación. Es decir, mediodía tienen inglés. Y en materias que ven en inglés. Y materias que ven totalmente en inglés. Me gusta mucho eso. Pero va a haber mucha diferencia, Tere, en los próximos 15 años entre lo que está recibiendo de educación un niño en un colegio como el tuyo y lo que está recibiendo un niño Sí, en una que educación es- pública. Digo, yo le tengo una fe absoluta a los maestros, pero absoluta. Pero si hoy me dices tú que desde la formación de los maestros hay una descomposición del formato de cómo educar, es preocupante, Tere. Bueno, sí es preocupante y sobre todo
que lo que se ofrece en una escuela privada, lo que se ofrece en una escuela pública puede ser el mismo maestro que dé clases en la mañana en escuela privada y en la tarde en escuela pública. Y sin embargo, no va a tener los mismos resultados en una y en otra. ¿Por qué? Porque no tiene los insumos que necesita. Las herramientas, claro. No tiene las computadoras, no tiene internet, no tiene laboratorios, no tiene, le falta, no tiene. Por muy bueno que sea, no va a tener los mismos resultados. Con una pena me da, porque es bien bueno el maestro. Uh-huh. Pero el de la escuela pública, el mismo maestro en la escuela pública no va a lograr lo que pudiera lograr como lo puede lograr en una escuela particular. Otra cosa que nos distinguimos las escuelas particulares, buscamos a tratar de descubrir los talentos que cada quien tiene. Sí, es correcto. Todos somos diferentes. Entonces, en la edad de cuando tenemos allá los niños ni siquiera ellos todavía conocen sus talentos, uh-huh. Ni los papás. Entonces en el colegio estamos viendo para qué es bueno, y muchas veces los talentos no salen ni en primero, ni en segundo, ni en tercero de primaria, a lo mejor hasta quinto, o a veces desde kinder, o uh-huh. A veces hasta secundaria. Pero descubrir esos talentos y desarrollarlos, y entonces hacer que los niños se conozcan y uh-huh. Sepan cómo ser mejores, uh-huh. Sacarse partido cada quien, ¿sí me explico? Sí, claro. No estamos maquilando gente, no uh-huh. Estamos maquilando, ¿no? Porque no salen todos iguales, el que sigue, uh-huh. Todos idénticos, sería crueldad. Uh-huh. Sería crueldad. Ahora, independientemente de que exista por un lado la reforma, de que exista por un lado las escuelas públicas, las escuelas privadas, al final el certificado lo da la Secretaría de Educación Pública. Es correcto. ¿Cómo convivir en la educación, por ejemplo, en el caso de las educaciones de las escuelas privadas, entre las plataformas de educación que tienen, tú tienes la de 1I, ¿cómo convivir entre la plataforma de educación y los libros de texto de la SEP? Mira, la plataforma que tenemos está basada en los libros de la SEP. Okay. Entonces, los temas que tenemos que abordar, por decir, tenemos que ver en primer año decenas y centenas. Uh-huh. Ok, decenas y centenas. Ese mismo tema lo vemos con 1I, pero con realidad aumentada, aplicada en no sé qué, y uh-huh. Mira el dron, y mira, o sea, que nada más 10 cubitos o 10 fichitas y listo, es una decena. No, uh-huh. Vete más allá. ¿Cómo puedes empacar en una industria por decenas, por centenas, cuánto es una gruesa? Entonces, el mismo tema uh-huh. Exponencialmente aplicado a cosas más actuales. Uh-huh. No, sí, claro. No a lo de los ejemplos de... No, por darte un ejemplo, si Juanito problema, tiene 2 manzanas, sí, y se come una, ¿cuántas quiere? Mi papá quiere cercar el rancho de las borregas, y ¿qué niño tiene rancho ahorita? O sea, son poquitos, y el abuelito no va a cercar el rancho de nadie. Uh-huh. Yo le digo a un niño, cercar el rancho, no, mejor otra cosa, o sea, dame otro ejemplo, ya no me pongas los ejemplos que antes eran muy válidos y funcionaban uh-huh. Muy bien. Uh-huh. Ahorita no, ahorita necesitamos ver hacia adelante, no a 100 años atrás. La reforma educativa pretende también regionalizar la educación a partir de ejemplos relacionados a tu comunidad. ¿Qué tantos de los ejemplos que vienen en los libros de texto gratuito están adaptados a nuestra comunidad? Es decir, a una comunidad del noreste de México, influenciada por los Estados Unidos mucho, y además dependiente totalmente de la industria del mundo, porque aquí tenemos industria de todo el mundo. ¿Cómo se adapta la educación? Y te pregunto porque seguramente alguien en la Ciudad de México, sentado en un escritorio,
planteó la forma de educar a un niño en esas condiciones. No tiene nada que ver con nosotros, con la pena, pero nada que ver con nosotros, nada. Está enfocada totalmente al sur-sureste de la República, o sea, no es nuestra realidad. No es Cero. nuestra realidad. No. No es nuestra De realidad. nuestros niños no. Ok. Otra pregunta, y también creo que fue muy polémica, Tere, el tema de los tipos de familia. Porque está claro ahí en uno de los libros la explicación a los niños de los tipos de familia. Recientemente tuve una experiencia con un amigo y por eso te invité a platicar en un colegio privado. Creo que las preferencias de un director son, no puedo decir muy clara la palabra, pero vaya, no son ortodoxas, están fuera de lo normal. Y muchos de sus maestros tienen las mismas preferencias. Una maestra le dijo a uno de sus alumnos que era muy bueno porque fue su esposa y la besó frente a los alumnos y los alumnos pues se sorprendieron y el papá, por cierto, estaba muy indignado porque le dice, oye papá, fíjate que pasó esto, ¿verdad? Y para el papá fue inconcebible el tema. Pero sin enredarme mucho, la situación lleva a la maestra a decirles, a ver, ella es mi esposa, ella me puede besar delante de todos ustedes, porque es mi esposa, porque no es malo tener esposa si tú eres mujer, como tampoco es malo tener esposo si tú eres hombre. Para el papá, papá fue como que el punto final de su relación con la escuela, porque no quiere educar a su hijo con esa información, a su niña con esa información, y la cambió de colegio a esta altura del ciclo escolar que bueno, estamos antes de las vacaciones de Navidad, por así decirlo. Entonces, creo que sí hay que mantener a los niños por edad, ver esa información con cierta cautela, y hay libros que lo tocan desde segundo de primaria. Sí, es verdad. Es muy polémico porque hace demasiado énfasis, como que quiere remarcar demasiado. Eso no es nuevo. Hemos tenido personas toda la historia, Aurelio, exacto. Desde el Imperio Romano, exacto, y mucho antes, desde los egipcios. Exacto. Se practica. Tal vez antes. Pero es algo personal. No. A ver, una pareja, tú y tu esposa, llegan al colegio por la niña y se besan en la boca y... No, hay momentos. No, de hecho, lugares, ni siquiera lo hacemos. Hay lugares, ¿sí me explico? Sí. Si una no lo hace, ¿por qué una le gusta estar llamando la atención o exhibiéndose o, no sé, como que protestando, véanme, Sí, como un signo de protesta. Acéptame como soy, ¿verdad? Están en todo su derecho, pero de ahí a ponerme en un libro de texto y hacer demasiado énfasis en estar a los niños dándoles más información de la que realmente necesitan, no creo conveniente, y menos con ejemplos tan reales así. ¿Me explico? Un niño no lo necesita todavía. Sobre todo cuando se tratan temas como la autoexploración, como la estimulación, que son palabras que están ahí y que asustan. ¿Cómo para qué? Creo que la vida va a tener suficiente tiempo para enseñarle a un niño, a cómo entender, sobrellevar y aceptar o rechazar una situación como esa. Hay ciertas cosas que me gustaría a mí reservarlas más a la familia. Son temas que se deben de tratar en familia. En la escuela se debe de tratar lo biológico.
Sí, lo ¿Qué pasa biológico. con mi cuerpo? ¿Qué pasa cuando mi pubertad, mi adolescencia, mi madurez, o sea, pero Yo lo vi en mi primaria, Tere, eso. sí, pero Eso sí lo vi. pero imagínate si yo le quiero explicar LGBT, T más X, Y y Z, ¿cuántos son? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? Porque ni yo comprendo todos los géneros que existen ahora. Ujú. Son tan difíciles porque soy, pero me creo, pero me siento, pero me identifico, pero me... Ya no sé cuántos géneros hay. ¿Para qué le explico tantas cosas a una criatura? El ser humano nace varón, mujer, no sé, y estas son las características. Físicamente, ya, que te creas, que te sientas, que te identifiques, que te gustaría, eso ya queda en familia. Queda en familia y queda reservado para tus cosas personales. Y, por decir, el respeto, igual que se respeta a un maestro, a un perrito, a una autoridad, a papá, igual respeto a una persona. Con preferencias diferentes, claro. Es el mismo respeto. Es el mismo respeto. ¿Sí me explico? No Sí. tengo que respetar más a un gay que a una persona hetero o que a un agente de tránsito. Ujú. Es el mismo respeto. Si yo practico el respeto, no tengo que andarle poniendo etiquetas a nadie. Y el respeto es parte de lo que aprendes en la escuela y aprendes en tu casa. Correcto, sí me explico. Para que entro en un detalle, ya desmenuzo demasiado y empiezo a confundir a los niños. Yo creo que enseñarles respeto, confianza en sí mismos e individualidad, que lo aprenden mucho en tu colegio, yo creo que es suficiente para entender todo lo demás. No tienes que decirle que existen familias con 2 mamás, familias con 2 papás, familias con 3 mamás y un papá. Ay, no. Y cosas por el estilo. Creo que no hay necesidad de enseñarles tantas cosas. Ahora, según esto, reforma educativa tiene que ver con una agenda global, que está planteada para que arranque definitivamente en su forma en el 2030. La Agenda 2030 de la ONU, que tiene que ver en la forma en la que los niños reciben educación, en la forma en la que gastamos el dinero, en la forma en la que vivimos, las cosas que consumimos. Vaya, es una agenda muy amplia que tiene que ver con todos los aspectos financieros, educativos, políticos y diversos más. Esta agenda obviamente está seguida por los gobiernos de los países. En Estados Unidos, inclusive, se hizo reformas educativas para llevarnos a eso, también para llevarnos a eso. Reformas que fueron muy polémicas, inclusive el gobernador Greg Abbott de Texas dio un manutazo sobre la mesa y dijo, a ver, estos temas no se van a tocar en la escuela pública de los Estados Unidos, al menos no en Texas. Y los borraron, Tere. Sí. Los decidieron y los borraron. Son temas que no se tocan. Porque su frase fue, vulneran la educación de los niños y emocionalmente los pueden llevar a un trastorno. Y los cancelaron. Puede llegar un momento en el que un estado diga, aquí no. Lo intentó Chihuahua. Lo intentó Chihuahua, lo han intentado otros, pero no se ha podido. Mira, la agenda de la que me hablas de la ONU con UNICEF, teníamos una en materia educativa para el 2024. Sí. Por supuesto no se logró gran cosa. Uh-huh. Mucha parte pandemia, mucha parte guerras y cosas que están sucediendo. No la vamos a lograr, entonces pusieron algo más aterrizado para el 2030. Uh-huh. Son muy buenos esos planes porque tratan de ayudar a los países menos desarrollados a salir de pobreza
precisamente con educación, porque es la clave, o sea, la educación es la clave para desarrollar un pueblo. No hay manera, ni con más inversión en nada. No hay, Tere. No, necesita ser educación, ahí es la clave. Esa es la clave. Y nos estamos equivocando bastante en México en no invertir en educación, en no querer medir, no querer ver los datos reales. ¿A quién se le ocurre, mal saliendo de una pandemia, que no supimos cómo salimos de ella en números, porque no se midió nada y tenemos otros datos, y poner una reforma? ¿Cómo voy a reformar si tengo ahorita, haz de cuenta que se me abrieron las puertas del gallinero y se salieron todas las gallinas? Todas las gallinas. Y sí. entonces digo, bueno, pero voy a poner un nuevo para que pongan los huevos. Espérame, pero ¿y dónde andan las gallinas? Sí. Además, ¿cómo voy a hacer una reforma si tengo un desorden en educación? Porque fue una crisis mundial, no fue en México nada más. No. Pero no es momento de hacer una reforma. Y fueron 2 años de educación a distancia, básicamente. Horrible, fue una cosa terrible. 2 años en los que las escuelas, como la que diriges, se esforzaron mucho por mantener la atención de los niños detrás de una computadora. Y volvemos, en la labor del maestro, ¿sí? Y lo que el colegio les da, las herramientas para que puedan tener acceso a esos niños. Quisieron hacer en unas escuelas públicas, los maestros no tienen internet, de su bolsa, en un celular, gastando sus datos, que no podían los maestros, imposible. Aquí en el norte no se notó tanto, y sí se notó. No quiero que vayas a Oaxaca, no quiero que vayas a Chiapas. A Chiapas. Ahí se perdió. No hubo, 0. Los programitas de la tele, no. Si hay fútbol, pues el papá va a ver el fútbol, no va a andar, sí, tienen una tele. Sí. No es como familias que si tienen 3 teles, ¿verdad? Un niño de 10 años ve una tele, sus clases, la de 6 años ve otra tele, la mamá otra tele y el papá, no, tenemos una tele. ¿Van a poner las clases? Claro que no. Pues claro que no. Y no las pusieron. No. Entonces, no sé, después de esta reforma que ha batallado bastante para entrar porque realmente no se capacitó a los maestros, no la conocimos, los libros los conocieron los maestros, ya ha empezado el ciclo escolar. Y yo, por ejemplo, en el colegio, en el verano, hago toda la planeación de todo el ciclo escolar. Sí, ya sé claro. cuándo va a ser el examen y hasta qué temas se van a ver y todo el ciclo escolar. Los maestros de las escuelas públicas apenas les iban a dar y llegaron primero los libros de texto y después planes y programas. Se supone que los libros Primero de texto antes. están basados en los planes y programas. Bueno, el mundo al revés. El mundo al revés no está mal, como empecé a decirte, no está del todo mal, pero está mal planeado, mal aplicado, le falta mucho, está hecho, no sé, con muchas deficiencias. Yo sostengo que la educación no se puede simplificar. No puedes simplemente decir, ya no doy esta materia, quito esta información, agrego esta información, porque es importante que el niño sepa de géneros, pongo esta información, porque es importante que los niños empiecen a tocar desde cuarto, o sea, pero quito esto y le amarramos estas otras cosas, a ver, ponle tantito de ideología para crear este formato de educación. La educación no se puede simplificar, Tere. No recuerdo exactamente cuántas materias llevábamos en mi primaria, pero dentro de todo llevábamos civismo y llevábamos nacionalismo o algo relacionado con Fíjate, México. teníamos las materias y cada vez nos las van juntando más y quitando Cosas. y quitando muchas cosas. Era, por ejemplo, en español, que para mí era español. Antes mis papás estudiaban ortografía, lingüística, Sí, gramática, y eran varias
asignaturas o varias materias que luego se juntaron y pusieron español. Lo mismo en matemáticas, era aritmética, geometría, eran diferentes, eran varias, y las juntamos todas, y entonces, pues quítale muchas cosas y ya nomás pon español, y quítale muchas cosas y ya nomás pon matemáticas. Las ciencias también, era historia, geografía, civismo, historia de México. Ahora ponle nada más historia. En las ciencias naturales era biología, física, química, genoma, o sea, eran muchas. Ya júntalas todas y ya nada más a ciencias naturales. Bueno, ahora otra vez vamos a comprimir más. Tenemos más de lo que ya se comprimió. Más. Ahora en español, ya no es español, se llama lenguajes. Y en lenguajes va español, inglés, artes y creo que nada más. En matemáticas va tecnologías juntas, matemáticas, todas las ciencias exactas en saberes. Saberes. O sea, lenguajes, saberes, y le ponen más énfasis a de lo comunitario y lo social y mi entorno y cómo ayudo a este y cómo ayudo al otro. No está mal, está bien, pero no tanto tiempo. Yo pienso que no me le quites tanto aquí. Y bueno, insisto, en el colegio no hay ningún problema, porque cumplimos con la SEP. Pero y le meto más, o sea, le meto mucho más. Simplemente los horarios. Una escuela pública entra a las 8 de la mañana y sale a la 1 de la tarde. ¿Cuántas horas estuvo ahí el niño? No, muy pocas. Son ¿Y el 4 o recreo? 5. Sí, y el recreo, además de 40 minutos. Acá, desde las 7:30 y hasta las 3 de la tarde. Ya nada más en el tiempo, tiene que aprender más cosas. Tengo tiempo para meterle más. ¿Sí me explico? No me vayan a decir, ¿cómo le hace ese pobre niño? No, tengo más tiempo. El niño no está todo el tiempo viendo a la maestra y le está metiendo conocimiento. No, está también aplicándolo, está experimentando, está bailando, está haciendo muchas cosas para aprender de la mejor manera. Y la mitad en español y la mitad en inglés, para que también otro idioma. Aquí nos están poniendo ahora con la reforma es lenguas indígenas, sin menospreciar a nuestros pueblos indígenas de los cuales estamos tan orgullosos. No se menosprecian de ninguna manera, pero ¿cuántas personas hablan lengua indígena en nuestro país? No, de hecho, en nuestra región. Aquí nadie. En nuestro país, ¿qué serán? ¿2,000 personas? ¿3,000? Son un poco más, son 100 y tantas mil personas que tienen... no la misma lengua indígena. No, son muchas lenguas indígenas. ¿Qué probabilidad tienen nuestros niños de tener que comunicarse en lengua indígena con alguien? Es casi nula. Y esa persona de lengua indígena habla español. Sí, porque se formó en una escuela en donde les enseñaban español, ¿verdad? Sí me explico, híjole, como que práctico no es. No es. Y no quiero perder el tiempo en eso, mejor darles cosas nuevas. Yo los tengo que preparar para un mundo que ni siquiera yo conozco, ni siquiera me lo imagino. Es no correcto, me lo imagino, ¿no? ¿Cómo va a ser el mundo que le va a tocar a nuestros niños de ahorita? No tengo la menor idea. Entonces, espera lo inesperado y ponte listo. Ya nos tocó una pandemia, supimos, salimos. Sigue en guerra, sigue esto, sigue polarización. Ahorita el mundo está súper polarizado. Totalmente polarizado, sí. O extrema izquierda o extrema derecha. No hay puntos medios, no hay tolerancia. O estás conmigo o estás contra mí. Eso no nos enseñaron a nosotros. No, y eventualmente va a llevar a los niños a un entorno en donde el conflicto sea el punto focal del desarrollo de los pueblos. Difícil. Muy difícil. Tere, te agradezco mucho que hayas tenido este tiempo para platicar con nosotros. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, muy contenta y
una disculpa porque es la primera vez que hablo así en público. Híjole, es difícil, ¿eh? Mi reconocimiento a ti, que sabes hacerlo muy bien. Es una plática, Tere. Te agradezco Muchas mucho. gracias. Gracias a usted que nos vio. Oiga, le recuerdo que si quiere ver estos episodios, váyase al canal de YouTube, Troya TV. Ahí los ve todos los episodios. También en nuestra página de noticias de Viva Voz, ahí ve los cortos de estos episodios. Recuerde también que estamos en Spotify. Soy Pedro Castorena y estoy en Instagram, X, Facebook y TikTok como Pedro Castorena. Ahí lo espero y lo espero pronto. Le agradezco mucho a Oscar González en la producción, Michelle Méndez en la coproducción y Andrea González en el audio. Pórtese bien. Gracias.